Bueno, comenzamos la clase. Vamos a tener la siguiente agenda para hoy, ¿sí? Vamos a tener dos partes. La primera parte, vamos a ver dudas y hacer puesta en común sobre los ejercicios de la guía 1 que subieron, ¿sí? Y que trabajaron. Recuerden que lo que podían hacer era todos los ejercicios de la guía, en particular por lo menos los de CIPIC para hoy. Así que bueno, vamos a ver eso. Y la segunda parte, lanzamos un ejercicio para que trabajen hoy. Y hacemos una apuesta en común más tarde sobre eso. Vamos a ver qué horario, ¿sí? El ejercicio que vamos a trabajar es el siguiente. A ver si lo puedo subir acá mismo. Eh, pero, che. ¿Cómo está esto? Esto es justo lo que quería. Un segundo. Ok, bien. Bien, a ver, voy a subir el material. Bueno, entonces esta va a ser la agenda para trabajar hoy. ¿Sí? Arrancamos con la puesta en común, así sobre todo vemos las dificultades que tuvieron con los ejercicios de la guía 1. Y después de hacer esa puesta en común, vemos cómo estamos de tiempo y voy a dejar bien clara cuál es la consigna de trabajo con este ejercicio. Y podemos acordar si hacemos la puesta en común hoy más tarde o posiblemente o directamente el lunes. ¿Sí? Este ejercicio, el que tengo aquí, es para practicar eh, descomposición funcional. ¿Sí? Así que bueno, me gustaría como eh, contar bien qué es lo que espero de este ejercicio. Básicamente lo que espero es que lo resuelvan haciendo descomposición funcional, ¿sí? Entonces aquellos que no hacen o no quieren hacer descomposición funcional van a morir bastante en el ejercicio porque los fuerza mucho a que lo hagan, y si hacen cualquier otra cosa que no sea eso, les va a ir un poquito mal y se van a frustrar o después van a tener un feedback bastante feo y aparte pedagógico. Entonces tienen que practicar descomposición funcional, ¿sí? Es un ejercicio para resolverlo de ese modo. Pero bueno, antes de ir a eso, vamos a ver lo que estuvieron entregando, lo que estuvieron subiendo al canal de Slack. Así hacemos una puesta en común con lo que subieron los compañeros, ¿sí? Arrancamos con el de César, que fue el primero en subir. El resto también lo puede ir subiendo, pero bueno. Acá tiene César, nos anticipa que tiene el de CIPI completo. No sé si está aquí César. El de CIPIC bastante completo, pero bueno, vamos a verlo.
Ah, ¿cómo lo voy a ver? Denme un segundito. Find new, denme un segundo. Bien, tenemos acá el de César. ¿Ven ahí bien? ¿Está bien el tamaño de la fuente? Sí. Sí, sí. Genial. César dice que ya está preparado para el bullying ahí en el chat. Así que bueno, dame un segundito que tengo una empanada acá que está oliendo mal. No la comí. A ver si después hago un bullying muy malo por culpa de la empanada. Bueno, eh, bien, teníamos el de Zipic. Este lo habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Después tiene hasta pruebas, me parece bastante completo, ¿no? Por todo lo que anticipa, tiene hasta pruebas unitarias, ¿sí? Vamos a separar lo de César un poquito. Vamos a poner, tipo, hagamos de cuenta que acá está implementando Zipic y vamos a poner como la interfaz de todas las funciones de Zipic acá. Y a ver, pruebas unitarias, sumatoria de Zipic. Las voy a poner arriba de todo, ¿sí? Para darnos un poco de orden. Pruebas unitarias, sumatoria. Suma de dos Zipics. Tamaño Zipic. Multiplicación de Zipic. Estoy poniendo como la interfaz de Zipic arriba, ¿no? De todas las funciones de Zipic. No, tema de toque, así podemos ir en un orden. Vamos directamente a las firmas primero, y después vemos las pruebas unitarias y demás. Bueno, el resto son pruebas unitarias. Esta parece una prueba, una función auxiliar. Bueno, arrancamos por aquí. Este no lo habíamos corregido en la clase anterior, ¿no? O sea, No. todos estos. Estos los agregaste ahora. O los agregó César ahora. Bien. Bueno, vamos a arrancar atacando la firma de los métodos. Vamos a hacer un bullying bien completo. Así que bueno, tamaño Zipic, suma 2 Zipic, multiplicación Zipic. Bien. ¿Qué bullying le podríamos hacer con estos tres nombres? ¿Alguien notó algo acá que esté pasando, algo raro con los nombres? Una El A mí 2. se me hace medio raro el 2, dos, suma de dos. que haya puesto un número en vez de escribir Ok, eso con podría ser algo caracteres. raro. Bien. ¿Alguien no nota otra cosa rara? César ya se está preparando ahí, está llamando a su familia para que lo contenga. Es que todo sea Zipic. No, está bien. Creo que está bien. Eh, Hola, en tamaño Zipic puede ser obtener tamaño. ok, ahí hay algo, ¿no? Obtener tamaño. Supongamos que, bueno, sí, obtener tamaño. ¿Qué cambió con respecto a lo anterior? Que esto es más como un verbo, ¿no? Obtener tamaño, acción. Suma de dos Zipic, multiplicación de Zipic. ¿Cómo se podría mejorar esto? Y después vamos a ver cuál era el patrón del mal que estaba utilizando César un poquito. Yo ahí puse, a ver, no sé si está bien, pero puse obtener sumatoria de Zipic, pero no aclaro que son dos Zipic. Ok, también estaría bien. Pero fíjate que vos al poner obtener, Sí, vamos a poner obtener, le agregamos el obtener acá. Obtener, suma de dos Zipic, obtener, vamos a utilizar tu patrón, obtener. Bien, ahí ya está un poquito mejor por lo siguiente, que es, ¿se acuerdan? Cuando nombramos funciones, recuerden que las funciones hacen cosas, entonces el nombre de las funciones tendrían que ser como frases verbales, ¿sí?
Suma 2 CPIC es como hablar tipo en tercera persona o como un sustantivo, ¿no? Suma 2 CPIC. Es Claro. como estás hablando, vino cuando estaba Maradona y le hacía una entrevista y decía al Diego y el Diego hablaba de sí mismo en tercera persona. Está como hablando en tercera persona esto. Entonces, la ayuda para César es la siguiente. Cuando alguien le tiene que poner un nombre a una función, y esa función no es booleana, porque bueno, para las booleanas hay excepciones, la frase tendría que ser verbal, el nombre que uno le ponga. ¿Por qué? Porque las funciones hacen cosas. Obtener tamaño de CPIC es verbal. Esta ya directamente se podría llamar, en vez de obtener suma, sumar CPIC. O sumar CPIC. Y acá multiplicar CPIC. Multiplicar, claro. Creo que falta una función que suma los elementos de CPIC. No sé si está por ahí abajo. Obtener tamaño. Sí, creo que les falta, ¿no? La de sumatoria. Pero creo que vos no la copiaste Sumatoria arriba. CPIC, acá Ahí está. Uh-huh. Ahí quedó. Esa sí sería como obtener sumatoria, ¿no? Porque el verbo sería obtener la sumatoria. Bien. Bien, después, bueno, sería cuestionable si hace falta poner o no esto de acá. Bien, el CPIC. Pero, entonces, el primer feedback que le damos para César es ese. Es como cuando uno pone nombre de funciones, evitar siempre el hablar en tercera persona. Es decir, suma, obtiene. No, es obtener. No es obtiene. Es como que estás hablando en tercera persona de algo. Y vos, en el futuro cliente, vos vas a querer obtener la suma, hacer una suma, sumar CPICs. Es como, los nombres tienen que ser como frases verbales de las funciones. Ese es un tip. Bien. La razón por la cual tienen que ser frases verbales no es por algo que a mí me guste, ni que le gusta a muchos programadores, sino por lo siguiente, es como las funciones hacen cosas. ¿Sí? Y uno cuando invoca funciones está invocando algo que va a hacer una cosa. Entonces el nombre, la forma de nombrar una función más legible y más acorde con esa realidad es utilizar como una frase verbal. ¿Bien? Multiplicar CPIC y lo demás. Bueno, vamos ahora a seguir viendo las precondiciones y las postcondiciones, ya que le puso de todo. Creo que acá hay algo que falla, ¿no? No sé, o sea, no le puso precondiciones. O sea, todas estas funciones, antes de hacer algo, van a llamar a esto para ver si es un CPIC, ¿no? A ver si hizo eso, César. A ver. Sumar CPIC. Escribió que no. Claro, no. Bien, entonces, en todas te faltó esa precondición, ¿no? Tus funciones están actuando como si ya fueran un CPIC. CPIC es un CPIC válido. Bien. Es decir que acá ya me están pasando algo que es un CPIC. Bien. Porque acá lo que uno ve en la firma es un vector de enteros y te podrían pasar algo que no es un CPIC. Y acá lo que se debería cumplir es que CPIC es un CPIC válido. Y más adelante vamos a ver que vamos a empezar a escribir esto. CPIC es una instancia válida de un CPIC. Esto sería como la forma que después vamos a verlo. ¿Sí? Después que veamos puntero vamos a ver qué significa instancia y demás. Pero lo que queremos decir acá es que esto que me están pasando acá es el tipo de dato CPIC. El tipo de dato CPIC se define de la siguiente forma. Cada elemento es mayor que 0 y hay un -1 que es la marca de fin. Eso me está definiendo un tipo de dato. Me está diciendo los valores, el conjunto de valores válidos que tiene el vector CPIC. Bien, y luego acá estamos haciendo las operaciones. Acá estamos como juntando lo que hablamos de tipo de dato, de definición de tipo de dato en la primera clase, y bueno, con pre y post condiciones. Estamos diciendo que eso que me pasan acá
me está representando una instancia válida de CPIC. ¿Se entendió eso? Me gustaría como... Sé que es lo que conté recién, verlo y ver la importancia que tiene, lleva un tiempo, ¿sí? Pero estamos viendo... No sé, cuéntame, a ver, me gustaría ver sus caras para ver si están diciendo qué carajo dice, qué quiere decir, si es importante o no. Sí, creo que se entendió que para las funciones es necesario que el CPIC sea un CPIC válido y eso hay que ponerlo. Claro, Porque adentro de la función no estamos verificando que sea un CPIC, entonces ya tendría que ir adentro de la función como CPIC. bien, bien. Entonces, bueno, acá lo mismo para los dos. Y ya voy a poner esto, son instancias válidas de CPIC. ¿Sí? Es decir, que el código cliente ya está garantizando que me está pasando dos CPICs. Sumar CPICs, multiplicar CPICs. Sí. Bien. El de multiplicar CPIC, yo agregué además de esas dos, agregué que, a ver cómo puse, Tienen que ser y distintos son tamaños. de diferentes tamaños. Que pueden ser de distinto tamaño, ¿no? Sí. Bien. Pero es lo mismo que decir que mientras me des dos CPIC, yo te los multiplico como precondición, ¿no? O sea, eso ya te está diciendo eso, Bueno. ¿no? O sea, devuelve la multiplicación entre dos CPICs. Ahí va. Bien, yo le sacaría esto definido en la guía, ¿no? Porque bueno, o sea, está bien, lo va a buscar en la guía, ¿viste? No sé. Pero bien la postcondición, obtener sumatoria de CPIC, devuelve la sumatoria del CPIC. Bien, listo. Bueno, bastante bien, ¿eh? En cuanto a esto, CPIC es una instancia válida. Se llevó 2 golpes nomás, dice César, está tranquilo. Me gusta que estés así, César, que te sientas cómodo en la clase. Así que bueno, continuamos. Acá estoy sacando, creo que estos enters aleatorios que están sobrando, me parece que los puse yo, pero esto también sería otro bullying, César, si pones enters medios aleatorios. Bueno, vamos a ver las implementaciones de César, a ver si... Profe, una duda antes de seguir a las Sí. implementaciones. Para las pruebas unitarias es necesario también hacerlo de precondición y postcondición. Pues yo las puse todas seguidas nomás sin poner nada. No, en realidad es como que... o sea, como poder se puede, ¿sí? Si es necesario o no, o sea, no está mal si no lo pusiste, ¿sí? Lo importante es que puedas pensar la pre y la postcondición y que entiendas ese concepto y ponerlo a prueba. O sea, no es necesario poner en las pruebas unitarias. Joya. Bien, bueno, vamos a ver acá. Multiplicar CPICs, CP1, CP2. Me muero por qué tenemos acá. Tenemos un while, no tenemos un for. Así que bueno, vamos a ir chequeando que no haya cometido ningún error. A ver, acá incrementa la posición. Se multiplicaba por 0, ¿no? Cuando... la multiplicación de CPIC está... No me acuerdo bien la definición que teníamos en la guía. Pero está bien la condición de corte que puso el compañero acá. Creo que sí. Sí, está bien. Agarra la posición menor. Bien. Valor de elemento CPIC1. Bueno, esto acá me parece como elemento CPIC
Mm, Estoy seguro que si voy a la implementación de acá, está haciendo un CPIC en la posición de acá, ¿no? O sea, esta función pareciera que está haciendo esto de acá. Está justo ahí abajo la función. Sí. Y el código cliente se está fijando de que no se va de rango. Entonces, para mí, no cabe dudas que esta función no aporta nada. Tiene una postcondición muy débil, ¿no? La postcondición de acá, o sea, si ponemos la postcondición de esta función y vemos que la precondición sería la posición no se va del tamaño y esto no se me pide muchas cosas y la postcondición es te devuelve el valor que está en esa posición y encima si me pasas algo que está fuera de la posición, no sé qué te va a devolver. Es como, no suma para nada esta función, ¿eh? Hace mucha agua esta función. Ya mismo por la Profe, postcondición, ¿no? yo creo, bueno, no sé, puedo estar equivocado, ¿no? Pero yo hice algo similar, que es fijarme que la elemento CPIC, si no me equivoco, es lo que hace lo mismo que la que hace la mía, que es fijarse cuál es más grande, o sea, cuál tiene más elementos. Y entonces ahí dice, bueno, el 1 va a ser el más chiquito y lo voy a poner acá, el 2 va a ser el más grande y lo voy a poner acá. Y después así los ibas multiplicando, porque había una instancia en donde, como tenían diferentes cantidades de elementos, si un CPIC, por ejemplo, tenías 2 y el otro 3, cuando te quedabas sin número que multiplicar, o sea, había uno que se multiplicaba nomás por la posición más 1. ¿Ah, sí? Eh, A ver, mira, por ejemplo, si yo multiplico estos dos CPICs, porque no me acuerdo de eso yo. Multiplico este por este. Bien. La multiplicación me tendría que hacer 1 por 2 más 2 por 0 o simplemente 2 no, por... ¿Cómo era la multiplicación? eh, No, es 1 por 1 o por 2, no, el primero. Porque es los dos elementos multiplicados por, creo que es la la posición posición, sí. más 1. Ah, la Sí, suma de es los dos 1 por elementos 2. multiplicado por la No, posición. No, la No, multiplicación de los multiplicación. dos 1 por multiplicados por la 2 posición. por Ah, 1. multiplicados por la posición. O sea, acá la posición sería Sí, por 1 y acá sí. sería 2 2, por 0, porque Por no hay 2. nada, ¿no? No, por no, 1. no, no. Directamente 2 por 1. por, no, 2 por 2, porque está en la posición 2 del primero. No, No. no tiene, Sí, o sí. sea, no. 2 por 1. Yo entendí que es 2 por 1. Es lo mismo, 2 por 1, 2. Pero No es lo mismo. no 2 es lo por mismo. 2, A ver, pará. ¿Cómo es la multiplicación de Sí, CPIC? perdón, tenés razón, es 2 por 1, 2 por 2, 2 por 2, sí, Claro. sí. porque es la posición, perdón. Sí. Pero no 2 por 0. No, No, no multiplica por 0, es como que lo multiplica por 1 cuando no tiene uno en el otro. Ah, En decía el así. otro. Sí, así. Sí, el Sí. ejemplo lo O sea, así. el ejemplo, claro. El ejemplo lo dejaban Entonces claro. acá esto hace un poquito de agua, ¿puede ser? Ah, no, esto lo hacía para traer uno o algo. Claro, sí. Para fijarse cuál es el más grande y cuál es el que se va a tener que multiplicar solamente por la posición. O sea, el que se va a quedar sin número para multiplicar en Ah, algún entonces está momento. bien. Entonces acá como que esta función sí termina estando bien, ¿no? Termina Si teniendo hace sentido. lo que yo creo, sí. Bien, ¿alguien lo implementó de otra forma más simple a esto? ¿Piensa que Yo lo tengo puede hacer mucho más for. simple? Porque a mí se Yo me Yo tengo hice ocurre... otra mucho for. forma. A ver, vamos con el For for. y for. Mm, Vamos a ver cómo resolvieron No esto sé. de acá, porque... eh, Sí, esa era la más complicada. La de bien, multiplicar los dos bueno, es un buen CPICs. ejercicio este para verlo. Entonces, quiero ver si entendí bien la fórmula. Es la posición... yo lo que estaba haciendo acá era multiplicar los elementos, el 1 con el 2, por la posición. Sí. Y acá estoy multiplicando de vuelta los elementos, el 2 por el 0, porque no hay nada, por la posición. No, pero el cero en esa parte no va. O sea, si no tenés un elemento, literalmente no lo multiplicás por nada. Solamente por la posición. Ok, y Ahí, lo claro, que se hacía así. acá era multiplicación o suma.
Multiplicación. Multiplicación. Ok. Bueno, entonces deberíamos hacer. ¿Están seguros que es esto? No, no, a ver, no quiero ir al enunciado y ver que no era así y bueno, Me juego la carrera. ¿se Sí, juega es la así, es carrera? así. Sí, es así. En realidad no dice que hay que multiplicarlo 2 por 1, sino directamente 2 por 2. Bueno, Claro. pará, Sí, vamos. o sea, pero sería lo mismo que hacer 2 por 1, ¿no? Sí, quiero verlo. Yo, por ahí yo de cabezón, ¿eh? El cabezón soy yo. Discúlpenme. ¿Por qué no está la guía 1 acá? Che, La pusiste en la guía cero, me parece. César. ¿en serio? No, dijo que lo veamos en el campus. No. Alguien me Ahí puede Y no pasé el poner. link subió, igual. A y no ver. subió la guía. ¿Alguien lo puede Lo poner en el pasé chat? en Guía de al ejercicios Slack. 1, así no. No, en Está consigna por clase está. en el chat está de Sí. la reunión. Guía de ejercicios no lo tengo yo igual en Slack, la 1. Acá alguien lo puso. Bueno, vamos a No, poner yo acá tampoco la guía tengo. 1, ¿viste? O sea, ¿cómo puede ser? Ahí está. Bueno, vamos a ver la multiplicación de CIPIC a pedido del profesor. Ese canal igual, profe, no lo tenemos nosotros, me parece. ¿Eh? Lo pueden No, Tenemos el buscar, de yo. guía de ejercicios 0. hay una opción para buscar canales. De hecho, vamos a subir los ejercicios que hagamos a ese canal. Así que busquen en Slack cómo buscar canales. Ah, acá está. Sí, sí. Se En añadir canales. Sí, todo está en Slack. Excelente. Bueno, entonces vamos acá. Sumatoria no, era multiplicación entre CIPICs. Esta operación se Sí, el puede hacer último. entre dos IPs distintos. Bien, o sea, me parece que tenía razón, ¿eh? Porque hace ejemplo de multiplicación entre CIPIC. A ver, 234 por 1. Bien, 234 por 1, 12 por 4. Ah, mirá. Ah, tienen razón, listo. Entonces cuando uno se iba de rango, mirá qué multiplicación maldita, ¿eh? Bueno, está bien. Mirá, ahora sí les creo. Era cabezón, entonces. Sí, yo era de cabezón, sí. Ahí mal ahí el profe, pero bueno. Vamos a respetar el enunciado. Y bueno. Y la moraleja es que no hay que ser cabezón, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá posición. Bien, valor, elemento CIPIC. Bien. Yo, o sea, simplemente esta función para mí mete mucho ruido. ¿Sí? Es una Yo, profe, en mi función. caso no comparé los tamaños. Claro, pero vamos a. Con lo que vimos de pre y post condiciones, al ver esta función, vemos que está pensada esta función estrictamente para que me ande esto de acá, ¿no? Para que o me devuelva 1 o me devuelva el valor en la posición, ¿lo ven? Eh, yo lo que haría acá sería lo siguiente. Si quiero, porque es verdad, acá y acá lo está haciendo bien después. Valor elemento CIPIC 1 por la posición base 0 más 1. Bien, yo creo que haría esto. Preguntaría que no me vaya de rango, obviamente. Si no me estoy yendo de rango, directamente traigo lo que está en el CIPIC 1. ¿Sí? En la posición.
Y si me estoy yendo de rango, pongo un 1 acá. Yo haría esto. Me mete mucho ruido la función esa a mí, en particular, porque es como... tal vez el valor sería obtener valor para multiplicación y termina siendo esto de acá, pero hay algo ahí que me hace ruido en esa función. Tamaño CPIC 2. Esto haría. Y también sin duda creo que me iría al for, ¿sí? A ver, el compañero que hizo el for, ¿cómo lo hizo? ¿Lo puede poner en el chat? Yo Ya lo puso, ¿no? lo subí en el chat, pero es un lío. Es un lío más. Hay un montón de for. O sea, lo entiendo, porque hay mucho for. Claro, hay un montón de for acá. Claro. Sí, es un asco. Claro, acá está mejor lo del compañero. La estrategia del Sí, compañero es muy buena. sí. En esa función se llevó lo complicado y avanzó posición. Yo usé un for y después if, else if y else. Para ver si se terminó un CPIC, entonces que ese ya no lo... O sea, que no lo multiplique con el otro, que no lo meta en la cuenta ese, si ya está al menos uno, con la función esa que habíamos hecho antes. Sí, es cierto. O sea, algo que se podría hacer para el for, para mí sería buscar eh, la máxima posición, tal vez. ¿El largo? El Sí, tamaño más largo de cualquiera de los dos CPIC. claro, claro, pondría como el más grande, ¿no? Sí. Claro, yo hice eso, usé una función para ver eso, cuál era más grande, y Sí, con eso limité el for. O sea, dije que el for vaya hasta claro. ahí. Podríamos poner el tamaño mayor y acá el mayor sería, utilizamos de vuelta. Esto está bueno para practicar operador ternario, ¿sí? Tamaño CPIC 2, el mayor ¿cuál sería? Si en este caso es este, y si no es el otro, y ya tengo el mayor. Bien, así. Si no, profe, algo que se me está ocurriendo ahora, no sé, que en el for no podríamos poner que, o sea, que el for frene cuando usando la función sfincpic con el CPIC 1 y sfincpic con el CPIC 2. O sea, cuando los dos Lo que pasa tengan... es que no tiene que terminar Ah, los no, dos, es un for que va desde el comienzo hasta el más grande. O sea, claro. no. Sí, sí, igual no funcionaría porque seguiría en la posición y, o sea, se pasaría del final de uno. Sí, sí. Sí, tengo una duda porque obtener tamaño de CPIC te dice la cantidad de elementos que hay. Entonces está bien, si arrancamos de cero, está bien. Tamaño mayor, eso va a estar bien. Más, posición. Ahí tenemos el for. Bien, ¿y qué es lo que pasa acá? Y después estaba bien. O sea, estaba recontra bien lo que tenía Pero el compañero, ¿eh? O sea, lo del compañero seguro la, andaba. Para mí, con lo que la, tenía. la consulta, Sí, tengo una consulta. Ahí, o sea, el for los inicializás como posición 0, pero claro. posición es lo que multiplica, debería valer 1, no 0. Pero. Ese sería el índice, Este sería el índice, exacto. Ujú, no la posición por la cual se va multiplicando. ujú, Bueno, en el índice 0 la posición es 1. Es 1. exacto. O sea, el índice más uno sería el Ah, está bien. multiplicador de la multiplicación. Tal vez podríamos poner Ok. índice de CPIC, pero es como No, está bien, está bien. una Esa era función la única, confusión ¿no? que tenía. Sí, por eso acá lo multiplica por eso. Valor elemento CPIC 1, valor elemento CPIC 2. Acá pareciera que está, ¿no? Bien, y le ponemos la pre y la post condición que teníamos y lo subimos al Slack, así como lo tenemos. Pero, o sea, lo más difícil lo tenía bien el compañero. O sea, la implementación. Acá lo difícil era la implementación de esto, ¿sí? Eh,
De hecho, hay algo muy interesante con respecto a force, que no sé si lo evaluaron, que cuando uno procesa, fíjense, acá tenemos un for que procesa dos vectores. Bien. Para esos dos vectores está utilizando el mismo índice. Bien. Esto si lo que está haciendo acá es procesar dos vectores de forma paralela, se dice. Bien, hay veces que uno necesita procesar de forma no paralela, necesita más variables de índice. Pero acá estamos procesar dos vectores de forma paralela hasta el final del mayor. Esa sería como la descripción del for que está acá, que es súper distinto a un for que arranca de 0 hasta un número, ¿no? Acá había que buscar hasta dónde arrancar y qué hacer en el caso que uno se va de rango. Bien, era todo esto, ¿sí? Lo que había que pensar, lo que uno está haciendo. Ahora, bueno, ya tienen desbloqueado eso. Aquellos que no pudieron hacer el ejercicio o que hicieron force anidados o algo raro, cuidado, ¿eh? Bien. Bueno, subimos lo vamos subiendo al canal de Slack de ejercicios guía 1. Lo voy subiendo así como está. A ver. Antes se podía subir mejor esto, che. Coblock. Pero yo quería poner acá que esto como código de C++. Bueno, no me deja. Si alguien encuentra la forma de, una vez subido algo, decirle, che, formateamelo como C++, promoción directa, también, en vez de tener que andar subiendo el archivo y eso, a ver. Antes se podía hacer, no sé por qué lo cambiaron eso. Lo hicieron más complicado, tenés que ir a más. A ver, si yo pongo más acá, ajá, Hay browse all shortcuts, ajá. y en una parte tiene que decir añadir extracto, crear un extracto de texto. Ah, Ahí en Slack, en alguna parte tiene que decir crear extracto de texto. test snippet, sí, acá en inglés es test. Bien, ahí está. Bueno, Messi, me sirve por ahora, va. Lo voy a subir así. Y le voy a poner acá multiplicar CPIX. A ver. Por alguna razón no salió. Ah, sí, ya salió. Entonces ya puedo borrar esto de acá. Sí, es cierto, lo hicieron más complicado para nosotros. Todavía de hecho ni lo formatearon. No, se sigue viendo igual. Eso igual a mí me pasa también, incluso cuando subo el archivo de C++. O sea, a veces camino se me formatea y después de un rato si actualizo se formatea. Ah, bien. Bueno, entonces no pasa nada. Va a aparecer formateado eventualmente. Ahí la complicaron. Agregaron una funcionalidad Slack que nos complicó la vida a nosotros. Así que bueno. Así es la vida. Bueno, si antes era más sencillo hacerlo. Multiplicar CPIX. Vamos a ver las otras funciones. Esta era la más complicada entonces. A ver cómo hizo obtener sumatoria. O suma de 2 CPIC, tamaño de CPIC. Esto no entiendo. Para multiplicar CPIX. ¿Está correcto esto? ¿Sumar 2 CPIX? ¿Era así? Sí. Suma CPIC, sí. Ah, mira qué bueno. La sumatoria, buenísimo. Listo, esto está perfecto. ¿Todos lo hicieron así más o menos? ¿O alguno no se dio cuenta y Más o menos sí. Sí. Sí, Bien, exactamente igual. bien. Y este de acá, vamos a ver sumatoria de CPIC. Mientras no sea fin de CPIC,
crece la posición. Ok, bien, me sirve esto, está bien, ¿no? Sí, yo lo hice igual, pero usando nomás las funciones que habíamos hecho de fin de zip. Claro, si es fin de ZIPIC y eso. Bueno, en general está bastante bien esto, ¿eh? Me parece que valió la pena para ver las dudas de ZIPIC. Las pruebas unitarias, la verdad como lo hizo el compañero le vamos a dar un feedback, pero esta sería como la parte que lo matamos más, ¿sí? A ver, pruebas unitarias, está mal. Supongamos lo siguiente, supongamos que vos quisieras probar, a ver este de acá. Bien, fíjate lo que hizo acá el compañero. El compañero hizo pruebas unitarias para la sumatoria de ZIPIC, ¿sí? Y hizo 3 ZIPICs y puso acá lo que se esperaba y lo que se obtuvo. Bien. Bien, esta prueba no es unitaria, porque realiza 3 pruebas. Esta y esta. Es decir, que hay 3 casos acá. Una prueba unitaria es solamente un caso. O sea, acá debería ser 3 funciones. Una para este caso, otra para este caso y otra para este otro caso. Bien. Entonces, esta no es una prueba unitaria porque no es unitaria. Se dice que es unitaria cuando prueba un solo ejemplo, un solo caso. El segundo feedback es que tampoco es una prueba unitaria porque no es automática. Bien. Una prueba unitaria debe ser unitaria, o sea, debe probar un solo caso, y después debe ser automática en el sentido de que me debería decir por pantalla el nombre de la prueba y si aprobó o no. Y no me debería dar lo que se esperaba y lo que obtuve, y que la persona al leerlo tenga que deducir si salió bien o mal. ¿Se entiende acá? Fíjense lo que sale por pantalla. Dice lo siguiente, ZIPIC de prueba 1, resultado esperado era 0, resultado obtenido es este otro de acá, y te muestra lo que obtuvo. Entonces después cuando corres esto, vos tenés que leer esto y esto de acá, y deducir vos, usando tu cabeza, para ver si pasó o no pasó la prueba. Eso, como vos lo tenés que deducir, ya no es automático. Para que sea automático deberías, convirtamos esto en una prueba automática. Deberíamos tener un solo ejemplo. Vamos a quedarnos con el primero. Tuki. Bien. Vamos a ver qué es lo que se prueba acá. ¿Qué es lo que se está probando acá? La sumatoria. ¿Qué ejemplo quería probar el compañero acá? Un O sea, ¿qué está haciendo? Un ZIPIC vacío, 0. Que no sea un ZIPIC ZIPIC. vacío. Bien, Ah. entonces, prueba, el nombre de la prueba unitaria debería describir el caso que se quiere probar y el resultado esperado que se quiere obtener. Prueba sumatoria ZIPIC vacío debe ser 0. ¿Bien? ¿Se entiende? ZIPIC vacío. Sí, sí. Bien. Una variable int resultado esperado. El resultado esperado de sumatoria sería 0. Resultado obtenido sería igual, acá sí llamaríamos a obtener sumatoria. Obtener sumatoria ZIPIC, le pasaríamos el ZIPIC vacío. Bien. Y ahora acá, si el resultado esperado es igual al resultado obtenido,
Y acá viene lo automático. Acá debemos decir nosotros, implementar, que muestre por pantalla si falló o no falló la prueba. Entonces sería cout. Si se obtuvo lo esperado, la prueba dio un OK. Le ponemos OK. Bien. Y si no se obtuvo lo esperado, acá le ponemos un fade. Falló. O falló, lo que quieran. Bien. Y se podría poner más datos de qué se obtuvo y qué es la otra cosa. Pero esto ya me está diciendo si falló o no falló de forma automática. Acá me mostraba lo que se esperaba. Me mostraba como todo esto junto. Bien. Entonces, pruebas unitarias es un tema muy importante en desarrollo de software. En materias más adelante se los van a exigir. Acá lo vemos, no es algo que corregimos, no es algo que vamos a tomar en el examen, pero es una buena práctica entender el concepto de prueba unitaria y por lo menos entender qué es lo que tiene que tener una prueba unitaria. Entonces, esto que estaba acá no era una prueba unitaria porque había varios casos. Una prueba unitaria se debe centrar en un solo caso. Bien, luego esa prueba unitaria debe mostrar de forma automática si ese caso falló o no falló. Bien. Y ahí César se entendió. Claro, escribir pruebas unitarias no es sencillo. Y bueno, sobre todo cuando uno está aprendiendo a programar y está que además tengo que programar algo que pruebe lo que yo hago. Es como mucho overhead, es como mucho pedirle mucho a ustedes o pedir mucho en este proceso actual. Lo vemos porque es un tema importante, pero no es algo que vamos a estar corrigiendo, ¿sí? No es algo que les vamos a estar pidiendo. Consulta, y si pone casos de prueba, justo me fui, no sé si lo dijeron antes, justo salí un momento yo. Si en vez de prueba unitaria pone casos de pruebas y pone varios CPIC. Bien, un caso de prueba tiene que estar como compuesto por varias pruebas unitarias. O sea, vos podrías tener como una función que hace todas las pruebas de la función y te llamaría a todas tus funciones unitarias. Pero lo valioso siempre en las pruebas es saber escribir una prueba unitaria, saber que tienen que estar estas tres partes. Se inicializa un contexto de prueba que está basado en un ejemplo, en uno solo. Uno por general cuando programa quiere generalizar y quiere decir quiero probar que me cuente todo, siempre bien. No, por cada casito que vos vas a elegir para ver que te anda todo, haces una prueba unitaria. Esa es la ley. ¿Sí? Ese es el concepto de prueba unitaria. ¿Bien? Bien. Perfecto. Bueno, muy bueno lo de César, la verdad que se merece un aplauso. No sé si una promoción directa, ¿no? Igual se conformaría, creo, con un alfajor, como dijeron en clase la otra vez. Dejé de prometer. Lucas, ahí viene Lucas. Vamos con Lucas, quiere decir algo. No, fue sin querer, perdón. Ah, bien. ¿Profe? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Soy César. No, ahora podía hablar, no podía hablar antes. Una cosa, yo por ejemplo quería hacer 3 pruebas porque tenía 3 CPIC. Uno que tenía el -1 como primer elemento, otro que lo tenía en el medio y otro que lo tenía al final. O sea, mi idea era probarlo 3 veces. Entonces yo debería hacer una función que llame a 3 pruebas unitarias, cada una con su propio CPIC. O sea, yo lo que quiero es probar 3 casos de CPIC, claro, de multiplicación. Mirá, lo importante es lo siguiente. Cuando haces pruebas unitarias, arrancás haciendo los casos. O sea, perdón, me refiero a lo que hicimos recién. Lo pensás así. Después, obviamente, vos necesitas un código cliente que te corra todas tus pruebas unitarias. Bien. Vos necesitas una función que te termine llamando a todas. Claro, sí. En este caso eran tres casos los que yo quería probar. Claro, entonces deberías hacer una función
que esa función se llamaría, por ejemplo, ejecutar pruebas unitarias de obtener sumatoria. Y esa función llamaría a todas tus pruebas unitarias que hacen la sumatoria. Es decir, llamaría a esta y a las otras, Y a las que otras habían dos. por esta y por esta y por esta. ¿Bien? Bien. Perfecto. Bien, o sea, vamos a ver eso. No, yo para no limitar la prueba unitaria a un caso de prueba, Bien, porque justamente quería probar varios. prueba, vamos a meter eso. Prueba unitaria, en inglés unit test, que es algo muy importante. Bien, es esto que vimos recién. Bien, es esto de acá. Esto es lo importante. Si vos sos un programador que sabe hacer muy buenas pruebas unitarias, sos un programador grosso. Y si sos un programador que, además de saber hacer buenas pruebas unitarias, entendés el valor que le da al producto que estás programando y sabés utilizar las pruebas unitarias para programar cada vez mejor, sos recontra grosso. Si Perdón, además de ¿eso es lo que eso, le dicen TDD? si además de eso haces TDD, que es distinto a Ah. escribir muchas pruebas unitarias, estás muy bien, eso. TDD es un concepto que te dice lo siguiente. Hay que hacer un ejercicio, el de CIPIC. Bien, antes de escribir nada, lo primero que escribís es la prueba unitaria. Y después empezás a avanzar. Bien. Eso es hablando rápidamente que es TDD. ¿Sí? Más adelante vamos a reflexionar qué es TDD y vamos a poder decir que hacer TDD es como hacer un bottom-up de un diseño. Es decir, arrancar desde abajo, arrancar desde un ejemplo y siguiendo muy estrictamente una serie de pasos que todo el tiempo, si vos seguís esos pasos, lo que te termina haciendo es, terminás aprendiendo mucho acerca de lo que estás programando, porque estás pensando en ejemplos tontos y chiquitos y en poner lo mínimo para que funcione y vas avanzando así. Y bueno, llega un momento que ya tenés un montón de pruebas unitarias que están recontra bien escritas porque las escribiste bien y además aprendiste un montón del dominio. Entonces, como aprendiste un montón del dominio, empezás a refactorizar zarpadamente. Y ante cada refactoring que haces, corres todas tus pruebas unitarias. Y no parás hasta no tener el mejor diseño. Entonces, como que eso es TDD, es un montón, digamos. Eso no lo hacen, el 20% o el 10% de los programadores en el mundo realmente hacen TDD. El resto escriben pruebas unitarias porque los obligan. Y hay otros que hacen las pruebas unitarias porque realmente le agrega mucho valor. Y hay otros que hacen TDD todo el tiempo porque saben que es muy bueno. Las primeras veces te lleva mucho tiempo y demás, pero bueno, eso nos fuimos re de tema hablando de pruebas unitarias, pero es un tema muy importante, así que vale la pena que quede grabado, de hecho. Bien, entonces lo que le estaba diciendo al compañero es lo siguiente. Esto que hicimos acá es una prueba unitaria, en inglés unit tests. Saber escribir pruebas unitarias bien es muy importante. Profe, disculpe que le interrumpa, pero me perdí en lo que es TDD, que en resumen, ¿qué sería? Bien, ahora llegamos a eso para terminar de que nos quede acá en resumen. Primero describamos qué es prueba unitaria. Ahora, algo que había dicho el compañero es, quiero una función que me corra todas mis pruebas unitarias. Bien, eso se llama en inglés test suite. ¿Sí? Test suite sería una función que te ejecuta todas tus pruebas unitarias. Porque bueno, o sea, en algún lado tiene que estar eso. Nosotros, en general, para hacer pruebas unitarias y hacer test suite lo vamos a poner en criollo. Es la composición de varias pruebas unitarias que quiero correr. Bien. En criollo sería una función que me termina corriendo un conjunto de pruebas unitarias. Podrían ser todas las asociadas a una función, pero en sí uno quiere correr todas las pruebas todo el tiempo. Entonces test suite vendría a ser como el que me corre todas las pruebas. Bien.
Bien, para escribir pruebas unitarias, en los lenguajes altamente productivos, o los lenguajes que se utilizan mucho en la industria, se utilizan muchos frameworks, vamos a poner en criollo, librerías de pruebas unitarias. Bien. Son conocidas muchas como XUnit o familias de pruebas unitarias. Es decir, un framework de pruebas unitarias como te permite escribir las pruebas más rápidamente. Es decir, tenés librerías, esto sería un assert, en lugar de tener que hacer un if así feo y mostrar por pantalla. Es decir, uno utiliza librerías para escribir pruebas unitarias, pero las pruebas unitarias siempre las escribe de la misma manera que vamos acá. Un párrafo inicializa el contexto de la prueba, otro párrafo realiza la prueba y un tercer párrafo se fija si fue bien o fue mal. Esas son las partes de una prueba unitaria. Siempre uno tiene que hacer esto. Después hay frameworks que te permiten esta parte hacerla mejor, te permite armar el test suite de una forma más fácil para que vos todo el tiempo te focalices nomás en escribir pruebas unitarias. ¿Bien? Bien. Y lo siguiente, vamos a ponerlo como formas de desarrollar software, o en criollo, formas de programar que utilizan los programadores hoy en día. Bien, hay una que se conoce como TDD y hay otra que se conoce como Unit Testing. ¿Sí? Bien, vamos a escribir Unit Testing. Unit Testing es lo siguiente. Unit Testing es escribir muchas pruebas unitarias de todo lo que es importante probar, y en lo posible de todo. Es decir, si yo agrego una función nueva, ya sea en un módulo o en cualquier lado, lo voy a llenar de pruebas unitarias. Así como un ejemplo sería acá. Tenemos la función obtener sumatoria CPIC, un compañero pensó en 3 pruebas, eso serían 3 pruebas unitarias. Cuando un programador labura de esa forma, por cada cosa que agrega muchas pruebas unitarias, se dice que ese programador está haciendo unit testing. Es decir, que todo lo que entrega te da pruebas unitarias. Bien, eso sería decir unit testing. Un ejercicio sería, haceme el ejercicio de CPIC y haceme pruebas unitarias de todo. Bien, y ahí estarían haciendo unit testing. Bien. Bien, y TDD es una forma un poquito más estricta de hacer algo parecido a unit testing. Define una serie de pasos para trabajar. El primer paso es, antes de programar tu función sumatoria de CPIC o cualquier cosa, primero quiero que pienses una prueba unitaria para lo que querés hacer. Entonces, TDD es como que arranca, en cada paso, vos primero escribís la prueba, el código no te tiene que compilar, luego el segundo paso es así de estricto. Escribí lo mínimo de código para que la prueba unitaria compile y funcione, pero lo mínimo, sin anticiparte a pensar de qué manera resolverlo mejor a ese algoritmo. Y así vas, luego que pasa todo, si querés refactorizar. Ese es el tercer paso, para ir mejorando el diseño. Pero es seguir esos 3 pasos de manera estricta, y eso se llama TDD. Desarrollo, TDD significa design o desarrollo, es lo mismo. Design driven o algo así by test. O sea, diseño guiado por pruebas. Es decir, es eso, Test Driven Development, ¿sí? O diseño guiado por pruebas también le dicen. Ahora... Y eso sería una forma de, profe,
¿esa sería una forma de ahorrarle el trabajo al tester o Bien, eso es muy buena la pregunto? pregunta. No sé si me estoy saliendo No, está de muy bien tema. la pregunta. En un equipo de trabajo, cuando alguien está trabajando, además el desarrollo mueve el lápiz, el programador mueve el lápiz. Esto es, el programador escribe código que, que en teoría deberían dar bien, ¿no? Bien. Ahora, luego eso se quiere probar de alguna forma, ¿sí? Entonces ahí hay un rol de tester que se encarga de probar. Bien. Ahora, para mejorar la calidad de lo que un programador entrega, si tiene mucho unit testing o muchas pruebas automáticas, eh, es lo mejor siempre. El tester va a ser necesario porque, bueno, o sea, no podés descansar en que un programador que hace cosas te garantiza que está todo bien, porque, bueno, o sea, necesitas como una segunda, alguien que, no sé, ¿se entiende? O sea, en todo siempre hay bugs, entonces como que bueno, está bueno, o sea, que cruces las pruebas con otra persona que también conozca. Ese es el rol del tester. Entonces sí, y unit testing es algo que no hacen los testers, porque los testers no programan, a lo sumo harán pruebas de integración o pruebas o pruebas no sé qué, como le llaman, pero no hacen unit testing los testers. Hacen otro tipo de pruebas, pruebas manuales y por ahí programan algo, pero en alto nivel. Las pruebas unitarias prueban funcionalidad del código, ¿no? Van probando cada función y cada cosa. Eso no hace un tester. Bien. Sí es cierto que ayuda a lo que terminaría ayudando es a la calidad de lo que se entrega. Como ayudaría mucho a que ese proceso, que es desarrollar y entregar algo, ese proceso tiene una alta calidad o se está cuidando la calidad mediante haciendo unit testing o TDD. Bien. Bueno, no sé si quedaron más preguntas. Son interesantes, pero bueno. TDD y unit testing no es tema de la materia, ¿sí? Es tema que lo vemos porque es importante, pero no es un tema que evaluamos. Bien. Así que les va a servir para la vida todo esto, obviamente, pero bueno, no me pongo a hablar de unit testing todavía, no. Hay como otras cosas como más importantes en el curso. Y ya sería mucho evaluar esto. Me matarían. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras dudas tienen de otros ejercicios de la guía 1 que pudieron empezar a hacer o que se trabaron? Yo tengo en el chat algunas preguntas que las puedo mostrar, pero me gustaría que me digan qué otras dudas tuvieron. ¿No hay dudas? De momento nada, estuve viendo lo del proceso Bernoulli, Oh, que bien. sí, pero en papel nomás, sabiendo cómo lo puedo plantear. Bien, ese edificio es bastante complicado el ejercicio. Bien, les propongo lo siguiente con lo que vimos. Me parece que, bueno, no sé si alguien quiere que le veamos algo que tenga, pero me parece que la puesta en común es este se ve bárbaro, así como está. Si hubiéramos arrancado con el de Cristian, tal vez habría menos bullying, obtener sumatoria, sumar 2 CIPIC, multiplicar CIPIC, o lo fue editando mientras lo hacíamos. Hizo bastante bien el compañero. Bueno, bien los que estuvieron trabajando. ¿Sí? Lo entregué, no, que tenía ganas de tocarlo porque vi las mejoras que estabas haciendo, pero así estaba. Bien, muy bien. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de la clase.
que es lo siguiente. Posiblemente muchos de ustedes no hicieron ejercicio de la guía 1, mal, muy mal, porque toda la clase de hoy está abocada a eso, a que ustedes traigan dudas sobre la guía 1 y eso. Ahora los voy a obligar a que sí o sí hagan este ejercicio que está aquí, ¿sí? Y en este ejercicio lo que quisiera que hagan, lo vemos así el enunciado juntos, ¿sí? Bien. No sé por qué dice, o bien lo que dice Galgo 1, no importa. Es un ejercicio. Acá se describe que es una secuencia Lanford y etcétera. Y además de escribir el dominio, se da un lindo código cliente. Vamos a ver el código cliente que tienen acá. O sea, dentro del ejercicio tienen un enunciado y tienen un código fuente. Bien, y la consigna es implementar esta función que está acá. Bien. Y esta función tiene pre y post condiciones. O sea, ustedes podrían leer esto y ya lanzarse a hacerlo, ¿sí? Y además, como es complicado el dominio, hay un par de ejemplos que explican algunos casos. Y además, como es complicado, en el enunciado se explica el dominio acerca de qué es una secuencia Lanford. Bien. Y pueden buscar en Google o lo que quieran para entenderlo más. Bien. La consigna es ni más ni menos que implementar esta función, que está vacía. Hay pruebas unitarias que prueban que su función funcione, lo cual es buenísimo. Las pruebas unitarias ya están dadas. O sea, les va a permitir decir si su ejercicio está bien o mal en cuanto lo tengan hecho. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Ahora, Sí. lo que a mí me gustaría que pongan en práctica a la hora de hacer este ejercicio es todo lo que se da acá en el enunciado como criterio de corrección, que es lo siguiente. ¿Dónde está? Perdón, estoy más perdido. El trabajo es de entrega individual. En realidad, esto lo pueden laburar, si estuvieran juntos, lo pueden trabajar juntos, porque no va con nota esto. Así que es solamente para hacer una apuesta en común con todos, pero con todos que lo hayan trabajado, sí o sí. Se evalúa lo siguiente. Obviamente que la implementación cumpla la postcondición. Para cumplir la postcondición tienen que ir a entender claramente el dominio, el problema que se da, leer el enunciado, aprender, pensar. No hay otra salida para eso. Bien, obviamente una vez que terminan de implementar tiene que pasar todas las pruebas unitarias. Bien, y lo que se pide es esto. Quiero que me hagan una descomposición funcional. No quiero que me lo resuelvan todo en una sola función, que si lo terminan haciendo va a tener como 40 líneas de código y no se va a entender nada, ¿sí? Quiero que traten de aplicar lo que vimos por top-down, ¿sí? ¿Qué sería aplicar lo que vimos por top-down? Sería aplicar lo siguiente. Arrancan acá a programar. Supónganse que ustedes aprendieron bien lo que es una secuencia Lanford y ya saben todo lo que deberían validar de este vector. Y ya saben lo que es. Bueno, quisiera que acá llamen a funciones en donde dividen ustedes las tareas que tienen que hacer. A la hora de llamar esa función, piensan la pre y la post condición de esa función y no van a implementarla, sino que hacen la llamada desde acá. Una vez que hicieron las llamadas de todas sus funciones y saben que eso está bien, miran el código en alto nivel acá, bien, y después van a implementar las funciones y van chequeando que las hayan pensado bien. En lugar de hacer un for eterno y dentro de ese for pensar cómo resolver todos los problemas juntos a la vez. No, eso es una función. Fíjense qué es lo que haría esa función. Luego a esa función le pueden seguir haciendo más descomposición funcional. Lo que quiero es que traten de utilizar
esto de divide y vencerás, divide and conquer, estructurar el código, o como ustedes lo llamaron, como lo estamos llamando ahora, que es descomposición funcional o top-down. Traten de resolver utilizando esa técnica, ¿sí? Eso. Entonces, me gustaría que al menos, pues bueno, ya van a ser las 8 y 8 y media tenemos que cortar. No vamos a hacer una apuesta en común hoy, la vamos a dejar para el sábado, la apuesta en común. Pero me gustaría que toda la clase para el sábado me traiga el top-down completo. O sea, el top-down sería como las llamadas a las funciones, y si tienen problemas con cómo implementar una función, bueno, pero al menos que esta función se vea con las llamadas a las funciones y bien pensada la estrategia, una estrategia simple, clara. Bueno, tratar de poner todo lo que vinimos conversando con la guía 1, la guía 0 y la primera clase. Eso sería como lo pedido para el sábado. ¿Bien? Excelente. Bien. Así que les tiro un spoiler. Este ejercicio yo lo tomo en entrevistas laborales. ¿Sí? Tomo una entrevista laboral, me junto con alguien. Esa persona me dice que es senior, que tiene muchos años. Bien, le damos muy poquito tiempo para que lo haga. 1 horita. Y en tiempo real, donde yo veo cómo se mueve, cómo piensa. Bien. Bueno, ustedes tómense el tiempo, o sea, todas las horas o todo lo demás, pero yo quisiera ver ustedes cómo piensan resolver este ejercicio. Entonces yo me cruzo acá con postulantes que a la hora de querer resolver un ejercicio piensan todo a la vez, no hacen descomposición, no piensan los problemas, tal otro, consultan, lo voy hablando con él. Otros agarran y hacen unit testing y la rompen, otros hacen TDD y la rompen más. Otros no hacen ninguna de esas dos cosas, pero piensan bien el top-down y avanzan. Es un ejercicio que es una excusa para ver cómo uno entiende la programación, de qué forma resolver un problema cualquiera. ¿Qué técnica se utiliza para resolver? Se utiliza siempre la misma técnica, que es hacer un while y meter todo ahí adentro y no importa qué. Esa técnica no te va a servir para solucionar todos los problemas que tenés todo el tiempo. ¿Sí? Hay una técnica que es, pienso bien el dominio, entiendo de qué se trata, trato de entender lo más posible todo. Bien, luego empiezo a pensar de qué forma podría descomponer el problema. A la hora de cómo pienso en descomponer el problema, pienso en funciones. A la hora de pensar en funciones, las pienso desde la firma, desde su precondición y postcondición, y cómo utilizarlas, y valido que esté bien pensada esa descomposición. Son como varias cosas que bastante valiosas para resolver un ejercicio, en lugar de avanzo y hasta que no ande no paro. Esa técnica no es muy buena. ¿Sí? Así que bueno, el ejercicio es un gran desafío. Lo arrancan y el sábado nos vemos en clase y hacemos una apuesta. Vale. ¿Qué ejercicio sería, profe? Perdón, el número. El ejercicio lo subí Perdón. no pasa nada. Vamos a verlo, así lo ven todos. En consignas por clase 5, ahí tienen el material. Bien. Hacer el top-down de ese ejercicio. Hacemos la apuesta en común el sábado. Así realmente tienen tiempo para trabajarlo, ¿sí? Porque si lo hiciéramos hoy... Joya. Y si lo llevamos bien nos volvemos con trabajo, ¿no? ¿Cómo? Si lo llevamos bien nos volvemos con trabajo, dijo, ¿no? Me podrían hackear a mí como entrevistador. Y aparte nadie lo toma bueno, lo tomo yo. No, esto sí es programar, no sé. Pero bueno, no importa. Cada uno tiene su estilo. Bueno, los dejo con esto y nos vemos el sábado. Hay un detalle con el sábado. El sábado hay posibilidad que no pueda dar la clase, ¿sí? En ese caso, lo que sí les pido encarecidamente, que absolutamente todos el viernes
chequen en Slack si se da o no se da la clase. Yo lo voy a confirmar el viernes. Bien. Si no se llegara a dar la clase, obviamente es como que no hay que ir presencialmente y daría material para que trabajen. Bien. Perfecto. Bien, así que les pido la consigna para el sábado que viene, chequear el Slack antes de salir a la facultad. ¿Sí? Yo voy a avisar el viernes, no voy a avisar el sábado sobre la hora, no voy a avisar jamás. ¿Sí? El viernes, en algún momento del día, terminaré confirmando si como clase presencial. Bien. Eso. Bien. Bueno, Listo, gracias. profe, buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas